Bendiciones hermanos y buen día para todos. A continuación voy a compartir mi trabajo, parte de uno de los temas que se hablaron en la última clase que tuvimos en esta residencia ministerial sobre la clase de Teología Pastoral 1. Y el tema que he escogido es requisitos para el ministerio pastoral. Mi nombre es Camilo Santamaría y vamos a estar hablando un poco sobre cuáles son estos requisitos que expone la palabra de Dios para ejercer este cargo, el cual creemos es un llamado claramente visible en la palabra. Entonces vamos a iniciar. Bueno, ¿qué es ser pastor? También fue una de las preguntas que salió a flote y solamente quiero compartir con ustedes algo relacionado también con mi nuevo nacimiento. Y creo que cuando yo era impío, no había nacido de nuevo, veía el pastorado como un oficio del montón, como un oficio más, incluso me atrevo a decir que no lo veía como un trabajo, sino más bien como una forma de emprendimiento. Luego, cuando llego al Evangelio, ahora entiendo que para nosotros los creyentes, el ministro del Señor, el pastor, es una persona, como dice la palabra, digna de doble honor, con una responsabilidad enorme, porque tiene que rendir cuentas ante el Señor, pues las ovejas que le fueron puestas a cargo en su iglesia local. Entonces creo que es algo muy importante y que no se debe tomar a la ligera. Es todo un encargo que viene directamente del Señor, como dice Jeremías 3:15, que es el Señor mismo quien dará pastores y lo que la iglesia necesite. Entonces creo que es importante, o creí importante compartir esto porque es parte también de mi testimonio. Y ahora como vemos el ministerio es algo totalmente diferente. Vamos a entrar en materia entonces con los requisitos. El texto que tenemos de base es 1 de Timoteo, capítulo 3, donde al inicio del capítulo Pablo comparte con Timoteo estos requisitos para aquel que quiera ser ministro, obispo, anciano de la iglesia. Dice, palabra fiel. Si alguno, leo la Reina Valera, perdón. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrito y en lazo del diablo. Perdón. Palabra del Señor es esta. Entonces, este texto también lo hemos venido estudiando con el pastor de mi iglesia local hace un tiempo atrás, entonces creo que lo tengo un poco fresco. Palabra fiel es esta, si alguno anhela obispado. Estuvimos meditando un poco sobre este inicio, sobre esta palabra anhela en la residencia, la última clase que tuvimos de mentoría virtual. Y hablábamos un poco con los hermanos, que aunque la palabra anhela realmente expresa, Pablo aquí, un anhelo, ¿no? Esta persona debe realmente anhelar ser ministro del Señor, debe quererlo, ¿no? Y he escuchado a varios hermanos que decir, yo quiero servir al Señor, pero todavía lucho con ese querer de si es el pastorado. Y la Biblia lo expone aquí, es algo totalmente normal, esa quizá incertidumbre, esa falta de seguridad que el hombre, este varón, va a tener previo al llamado, en algunos casos, o que en otros casos puede ser que la tenga súper clara y el hombre tenga ese anhelo y ese deseo ferviente de servir al Señor, pero habrá que entrar entonces a mirar ya, ser evaluado por su iglesia y realmente confirmado si es este llamado del Señor o más bien está um, quizás incentivado, motivado por otras cosas. Entonces creo que este anhelo y este querer es bien importante allí. Versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿M? Irreprensible no se trata de que no
sea pecador ni que no vaya a pecar, entendemos que todos somos pecadores, sino más bien que no tenga nada que reprochárselo, ¿no? Que cuide su conducta, que sea un hombre que esté atento a cómo él se comporta, que siempre esté mirándose él primero y quizás no tenga, o por lo menos en lo posible evite al máximo que algún hermano de la congregación tenga algo que reprocharle. Marido de una sola mujer, esto más allá de la lealtad en el matrimonio, también se muestra aquí una lealtad al Señor, ¿no? Vemos que Pablo en cartas anteriores como Efesios hace una maravillosa analogía entre las bodas, entre el matrimonio como un pacto y ese pacto que tiene el Señor Jesucristo con su iglesia. Entonces, creo que allí hay algo más allá de la lealtad a su esposa, que realmente, evidente, es algo necesario, y también una lealtad al ministerio, al Señor mismo, que sea fiel. Que sea sobrio, que no se enoje con facilidad, algo también un poco tiene que ver con el dominio propio, ¿no? Prudente, decoroso, decoroso más allá del físico y de la ropa, es también en su forma de portarse, ¿no? Que sea decoroso al hablar, que sea decoroso al expresarse, que sea cálido también, que sea hospedador. También hemos hablado en nuestra iglesia local, estas escuelas dominicales, sobre la hospitalidad, y hay mucho y mucha información detrás de la hospitalidad, como el hombre, el cristiano, el buen creyente debe ser hospedador por naturaleza. También esto me lleva a recordar que varias veces que estudiamos estos textos, o este en particular, veíamos que en general, a grosso modo, son los requisitos que cualquier creyente debiera de tener, ¿no? Todo creyente debería ser marido de una sola mujer, debería ser irreprensible, debería ser prudente, sobrio y decoroso. De hecho, son los mismos requisitos, a excepción de apto para enseñar, que deben cumplir los diáconos. Entonces, vemos que el pastor debe salir de un creyente, de un pueblo, o más bien de un creyente que tenga un buen testimonio y ya se vaya puliendo, se vaya santificando con el pasar del tiempo por medio del Señor mismo. Apto para enseñar, este quizás es el requisito más importante del llamado, porque el pastor, aparte de mentorear, aparte de aconsejar, aparte de cuidar de la mies, aparte de formar a otros varones, también debe estar apto para enseñar, ¿no? Para predicar la palabra del Señor lo más fiel posible, fidedigna. Versículo 3: no dado al vino, que no se emborrache. Sabemos que el emborracharse es pecado, que no tenga problemas con esto, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que guarde su corazón de la avaricia, algo a lo cual todos estamos expuestos, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Y creo que el versículo 4 se explica solo en el siguiente versículo, pues el que no sabe gobernar bien su casa, pues cómo va a gobernar de la casa de Dios. Creo que en el momento en el que un varón se convierte en pastor, en anciano de la iglesia, todos los ojos de la congregación van a estar puestos en él, sobre su familia, sobre cómo se comporta, cómo trata a su esposa, cómo conduce a sus hijos, su hogar en general. Entonces debe esforzarse por llevar un buen trato de esto. Que no sea un neófito, no sea que amaneciéndose caiga en la condenación del diablo, ¿no? Un neófito habla pues que lleve poco tiempo en el evangelio, ¿no? También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera. Y esto es bien importante, algo en lo cual he meditado mucho, que me ha llamado mucho la atención, y es que a veces este varón que está en proceso de formación tiende a esforzarse mucho por cómo lo van a reconocer o cómo lo están viendo las personas de la congregación, ¿no? Sus hermanos, iglesias hermanas. Pero ¿qué hay de su trabajo? Sería bueno en este proceso de evaluación de este varón que se postula al ministerio que ciertos hermanos den a la tarea sana de preguntar y de indagar un poco más su vida privada, su vida personal, cómo él es en su trabajo, cómo es él en su casa, con sus vecinos, lo conocen, qué concepto tienen de él. Esto es bien importante porque un ministro del Señor no solo es ministro del Señor dentro de la congregación, también es ministro del Señor fuera, en el mundo, porque al igual que la anterior mención, todo creyente es llamado a ser luz en el mundo y cuánto más los ministros de Dios deben ser llamados a este testimonio externo. Quisiera compartir ahora una visión de Juan Calvino, muy corta, una apreciación que me llama la atención, y son tres puntos que él menciona. Dice: el oficio pastoral es honorable. Calvino enfatiza que la dignidad del pastorado no proviene de honores humanos, sino del peso de la responsabilidad confiada por Dios mismo. Hablábamos con mi esposa hace un par de semanas y decíamos, es que si eres llamado al ministerio, sea el pastorado, o sea misionero, o sea en la alabanza, cualquier servicio que tú prestes en la congregación, tu jefe
es Dios mismo en unas palabras o en un lenguaje, digamos, de nosotros, del mundo, el jefe, el trabajo. Tu jefe es Dios mismo y es glorioso tener al mejor de los jefes, Dios mismo sobre nosotros. No busca un título sino un trabajo. Aquí hay algo bien importante y es que muchas de las congregaciones se han desviado pensando que el pastor o para llegar a ser pastor necesitas estudiar mucho y graduarte de algún programa de teología o de algún programa pastoral que incluso existen y ya eres pastor. Y realmente el pastor el pastorado no es un título, sino es un oficio, es una función, es un trabajo que Dios mismo va a delegar y va a confirmar por medio de la iglesia local. Y tercero, las virtudes morales antes que habilidades. Pablo menciona en lo que acabamos de leer que el carácter antes que los dones. Él se enfoca mucho en cómo es el carácter de esta persona, ¿sí? Que sea prudente, que sea decoroso, que sea irreprensible, y luego habla de que sea apto para enseñar, ¿no? Entonces creo que es importante, o es más importante, o es primordial más bien, el carácter de esa persona, porque puede ser excelente para enseñar y puede ser excelente para exponer, ser un buen expositor de la palabra de Dios, pero si no es un hombre que domina su propio carácter, que tiene dominio propio, bueno, quizás se van a dificultar ahí las cosas. Ahora, ¿para qué nos sirven estos requisitos? Algo que hablábamos también en las clases era, eso que te califica es lo mismo que te descalifica para el ministerio. El pastor es un modelo visible del Evangelio. Cuando una persona se presenta, dice soy hermano y sirvo en la iglesia, tal como pastor, automáticamente se convierte en una responsabilidad y en una muestra del Evangelio de Cristo. Es como si nosotros los creyentes en el mundo, en el momento en el que yo le digo al mundo, al mundo, digamos, contexto mundano, a los que no son creyentes, que yo soy cristiano, en ese mismo momento yo cae sobre mí una responsabilidad de que Cristo mismo me está viendo cómo me comporto al decir que soy cristiano. ¿Cuál es ese testimonio que estoy dando al mundo? Entonces, cuanto más el pastor, esos requisitos le sirven a él también como un espejo para evaluarse constantemente, porque los requisitos no son solo la puerta, son la puerta, pero también el camino por el cual él se va a mantener. Cosa que también hablamos en la escuela, ¿no? Este camino para mantenerse. Le va a ayudar estos requisitos también a evaluarse constantemente. Otro comentario que me llamó la atención, Matthew Henry, protección contra el escándalo. Es importante que Matthew Henry me llamó la atención cómo propone lo siguiente. Destaca que casi todas las cualificaciones son negativas, es decir, no violento, no avaro, no dado al vino, porque como decíamos antes, el mayor peligro no es la falta de talento, no, sino el pecado del carácter. Porque un pastor puede estar decayendo en su forma de enseñar. Un pastor puede que en algún momento se acerque un hermano a la congregación y diga, bueno, pastor, de pronto puedas mejorar en esto. Parte es práctica de la exégesis y hermenéutica y está bien, digamos, claro, él también debería formarse y practicar estas cosas, pero lo principal es ese carácter y ese espejo, como hablamos antes, en el cual él debe estar examinándose constantemente. Porque eh, enseñar la palabra de Dios lo puede aprender y lo puede perfeccionar. Pero pulir el carácter es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer por medio de ese proceso de santificación. Y el gobierno del hogar, algo también muy importante con lo cual vamos a estar hablando aquí más adelante. El pro del hogar es fundamental, como lo dije anteriormente. En el momento en el que una persona se convierte en pastor, toda la congregación va a estar mirándolo a él, incluso antes, en el proceso de evaluación y confirmación de este varón, la congregación debería estar mirando a esta persona y observando a sus hijos, observando a su esposa. ¿Está su esposa sujeta a este varón como la iglesia a Cristo? ¿Están estos hijos obedeciendo a este varón con total sujeción? ¿Está la familia apoyando ese llamado? Porque el llamado no solo debe estar en el hombre, también la esposa debe sentir en su corazón un llamado a ser esposa de pastor, porque si la esposa no lo tiene claro, tiene muchas luchas, bueno, el varón debería entonces dedicarse a cuidar de su esposa primero y esperar a que el Señor alinee sus propósitos. Que no puede gobernar una familia pequeña, no podrá gobernar la casa de Dios. Y así es como termina esta presentación. Llegamos a las conclusiones.
El llamado pastoral es fiel, debe tener un carácter sobre carisma, debe cuidar de sí mismo, una integridad moral, una madurez espiritual por encima de unos dones o habilidades técnicas. Debe tener un testimonio integral que no solo se limite a la iglesia, sino al mundo de no creyentes, porque es un ministro del Señor en todo lado. Y debe ser un servicio sacrificial. El pastorado es un llamado. Y los pastores, creo que mi conclusión más grande de toda esta enseñanza fue: el pastor es llamado por Dios mismo. Todos los varones que por la gracia de Dios hoy sirven como pastores, Dios los ha puesto allí. Fue Dios quien por medio de la iglesia los confirmó. Fue Dios quien los llamó al ministerio. Y es Dios el que los está sosteniendo y el que los está perseverando. Así que hay que descansar en eso, hay que descansar en que Dios prometió en su palabra que Él iba a dar lo que la iglesia necesitara. Y la iglesia necesita siervos del Señor, pastores, diáconos. Así que, bueno, oremos porque hayan más obreros para su mies. Esta fue mi presentación. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima ocasión. Saludos.